La Moglia. Este programa que está dedicado a un tema que yo creo que debería haber sido el primero de todos los programas que hemos hecho en la vida. ¿Cómo elegir pareja? Híjole, es como el premio de los 64,000, La Moglia. Sí, millones de dólares. Sí, y no debería ser porque, pues en la hipótesis, en la teoría resulta como lógico y como sencillo el decir o enunciar o definir cómo podría ser el proceso de selección de la pareja. Pareja en castellano, pues es un término que proviene obviamente de la palabra par, nuestro igual, con el que nos identificamos, el que piensa, siente o hace lo mismo, nuestro gemelo. O parecido. O nuestro parecido también. Parecer viene de par. Y pues la pareja en esos términos pudiera ser simplemente el que es como yo. Pero esto resulta a veces exactamente al revés, y en muchas ocasiones pareciera que la pareja o el aparente par resulta ser exactamente distinto o lo opuesto, como es el caso o son los casos de algunas parejas famosas mientras lo fueron. La más famosa quizá de ellos, y no eran homosexuales, eran dos hombres. ¿Quiénes? Que caminaron y deambularon juntos, uno aprovechando la locura del otro, y el gordo otro y el flaco. pasándoselo bastante. No. Viruta y Capulina. Don Quijote y el Santo y Solín. Sí. Ah, muy bien. Sí, el Santo, que forman una dicotomía, una pareja de una relación donde los contrastes, donde los complementos vienen a ser precisamente el origen de su unión. Entonces, en términos de la conducta humana, la búsqueda de la pareja, que ya no tiene que ver con la definición, resulta muy complicada, porque la condición humana, tan elástica, tan dúctil, y a veces tan poco apegada al sentido común, pues nos lleva a la revisión del por qué lo que nosotros considerábamos en teoría fácil, pues escoger al igual es muy sencillo, es nuevo, o ese es como sea, y por qué en la práctica resulta casi imposible. Circunstancia que no se da, y no se da por razones biológicas también entendibles, con una mínima información, no se da entre los animales superiores inclusive. Está tan bien definido el género, el subgénero, el filum, el subfilum, la familia, o el grupo, ¿Qué es el filum, o el subgrupo. No, en la clasificación, en botánica o en zoología, son clasificaciones de los organismos vivos por sus características. Por ejemplo, los canes pertenecen a la familia de los cánidos y a la vez puedes tú calificarlos por raza, por tamaños, por colores, por hábitat, etcétera. ¿Qué es lo que va determinando algunas peculiaridades que hacen que, por ejemplo, un tigre de Siberia no sea igual que un tigre de Bengala, o que hacen que un ganso canadiense no se parezca a los las gansos diferencias autóctonos o a los de Europa? Pero en el caso de los animales, la unión sí se da exclusivamente entre iguales, sí se da entre pares. Y esto hace que las uniones entre pares no causen disfunciones familiares. Si bien los chimpancés o los mandriles o los gorilas tienen pleitos entre sí, y las hembras de estos animales superiores están bastante dotadas para la beligerancia, para el pleito, para la guerra, para las peleas entre sí. En términos de relación de pareja, la hembra que se va a parear con un macho de gorila o de chimpancé o de mandril pertenece a la misma familia, al mismo género, al mismo orden y al mismo grupo. No hay manera de equivocarse, ni la mandrila se va a parear con el gorila,
ni la chimpancé con el mandril. Hay una ubicación exacta y correcta de lo que es el par. No, pues así yo con este sí me quedaba. Nunca, nunca, nunca creí que me amaras. Digo, con el compositor. Ah, con Tatanacho. Sí. No sabía que te gustaba Oscar Chávez, tus preferencias estaban me gusta. un poquito más recientes. Pues no, fíjate que es de mi generación, ¿no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo lo vi en Los Caifanes, yo lo he visto en muchos conciertos. Pero pues es un poquito mayor. Un poquito más, ¿sí es poquito mayor? Bueno, pues será que ya ha pasado de cierta raya, doctor. Y uno ya ve borroso. De todas maneras. No, pero me gusta mucho, mucho Oscar, por supuesto. Me encanta Tegua. Y esta pareja que hicieron me parece bellísimo. Extraordinario, fíjate que como que es muy viejo, ya que es 70s, ¿verdad? La condición humana 70s. Da esta posibilidad de que se complementen los que no son iguales, pero que tienen la misma calidad interpretativa, como es este caso. Uh-huh. Sin embargo, te repetía, en los animales este fenómeno no se puede dar. Se aparean, y ahí también el origen de la palabra en par, se aparean con sus semejantes. Y, bueno, en otros órdenes de la biología deberíamos saber que en las plantas, pues el polen, por ejemplo, de una flor, solamente va a fertilizar en otra del mismo género. Si la polinización no se puede hacer, por ejemplo, de una palmera de coco a una mata de maíz, aunque pues sea no. Transgénico. No, pues sin embargo, se ha obtenido resultados del uso de variedades distintas de una misma planta para modificarla en cuanto a color, tamaño, etcétera. Quienes conocen el proceso que durante siglos sufrió el maíz, sea maíz en botánica, o teocinte, como se llamó en los pueblos prehispánicos, pues sabrán que es el maíz como lo conocemos el día de hoy y como sirvió de alimento durante 5 siglos, alimento básico de los pueblos del virreinato y de los pueblos prehispánicos, pues fue sufriendo modificaciones genéticas a través de injertos hasta estar como el día de hoy lo conocemos. Y si bien se pueden injertar en algunos casos, por ejemplo las rosas se injertan en una varita de otra planta, no recuerdo, de garambullo, uh-huh. Y se pueden obtener el crecimiento original de una planta y se pueden hacer modificaciones muy interesantes con injertos. El hecho real es que la polinización tiene efecto solamente en que cuando la planta receptora es polinizada con otro del mismo grupo, de la misma familia, del mismo orden. ¿Qué sucede entonces con los seres humanos? ¿Por qué esta diversidad? ¿Por qué esta mezcla? ¿Por qué esta confusa idea en la Torre de Babel de las relaciones humanas de no escoger estrictamente a los pares, sino muchas veces exactamente al contrario? En vez de desanimar a Cricri. Le componía la burrita, le reclaman acá a Cricri. Bueno, no sabemos si él le decía así a alguna figura femenina que la inspirara. ¿Burrita? Ay, oye. Bueno. Qué poco original, pero bueno, está bien, doctor, está bien. En esa época en Orizaba yo creo que debe haber habido burritas de muy buen ver. O bien, en aquella época, en lugar de decirle gorda o torta a la tortita, pues si en mis tiempos le decían gallo, ¿por qué no decirle burra? No lo sé. Ajá. Pero lo que sí es claro es que de la misma manera que nos parecería absurdo que un ser humano se enamorara de un burro o una burra, de la misma manera le parece absurda la naturaleza y por lo tanto no se da el apareamiento entre especies distintas. Cuando la sociología mete
su cuchara en algunos aspectos de la conducta humana y habla de la diversidad en un sentido, se olvida de que la etología que estudia la conducta de los animales es muy clara al decir que, bueno, las costumbres de la familia, el filum, el subfilum, no se comparten con otros, aunque se viva socialmente en el mismo medio. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos un lago o una playa donde conviven diversas especies de animales, pájaros, peces, mamíferos. Viven en el mismo medio y se alimentan en el mismo medio, es decir, su hábitat, como se debe decir correctamente, es el mismo. Pero difícilmente se les ocurría a ustedes que un oso polar pretendiera a una foca para parearse con ella. Lo más que puede pasar es que se la quiera comer, con M, no con J. Sí, sí, sí. Lo mismo ¿Con pasaría G? también a un ganso, incluida a una pata. En teoría los gansos se van a parear con las gansas. Y, bueno, pues en el mismo medio, un pez de determinadas características pondrá, si es hembra, sus huevecillos que serán fecundados solamente por el esperma de un pez de la misma especie. No nos imaginamos tampoco en una casa de las que yo recuerdo en mi niñez al perro fecundando a la gata, en el buen sentido de la palabra, porque en aquella Con época F. había perros y gatos, palomas y gallinas, y pues los palomos no se atrevían a pisar a las gallinas, y menos existían huevos de esa supuesta relación. ¿Por qué los seres humanos sí? ¿Qué nos pasa? ¿O qué sucede dentro de la mente de los humanos desde hace muchos siglos que no buscamos a los pares, sino precisamente a los que no lo son? Ernesto, ¿por qué dices que hay que buscar? No entiendo, en este asunto de la pareja, buscar tus pares, ya me quedó claro lo del gato y el perro, y el oso polar y la abejita, ok, está bien, ya lo entendí. Pero me da la sensación que buscar a tu alma gemela es erróneo en la búsqueda de la pareja. ¿O qué querías decir? Bueno, es que el alma no es biológico, no es biológica, pero la conducta sí, y la antropología, el antropomorfismo, las características con las que el ser humano crece, pues dependen también de factores incambiables, como son, por ejemplo, la raza, el color de la piel, el biotipo, etcétera. Uh-huh. Porque ahí sí se pueden casar un negro con una blanca, un amarillo con un verde, un azul, vamos a tratar de ver con un rojo. En la selección de pareja nos apartamos de la biología por diversas razones históricas. Con muchísimo interés, el día que ustedes se den la oportunidad, van a leer cómo aquello que aprendimos en la primaria del hombre primitivo ha cambiado radicalmente en su concepto y en su descripción desde hace algunos años. Por ejemplo, se nos enseñaba que los primeros hombres eran los Pithecanthropus, y los Pithecanthropus se pasaban a los neandertales, y de los neandertales al Cro-Magnon, y después ya a los seres humanos como los conocemos en esta época. Sin embargo, las teorías evolutivas cambiaron con los descubrimientos de la paleontología, y pues ahora sabemos que el ser humano probablemente resultó de una fusión muy diversa de lo que en algún momento fueron los monos superiores, y que el Australopithecus no se parece al hombre de Java, y que el hombre de Java no tiene las características que han encontrado en los restos de los fósiles en los restos fósiles en África, en fin, que parece que venimos de muchas corrientes de diversos antropoides, que dan en alguna época, hace miles de años, pues a dos grupos humanoides con características muy distintas